para siempre. Ayúdanos, Padre, a que los esfuerzos en nuestra vida apunten hacia ti y no hacia nosotros. Que todo lo que hagamos, Señor, incluso las cosas más simples como comer o beber, que todo sea para tu gloria, porque solo tú la mereces. Padre, en este día te rogamos que a través de la predicación de tu palabra podamos nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ser edificados. Y no solo eso, Señor, sino que podamos poner en práctica aquello que nos enseñas. Por eso hoy nuestra oración es que coloques en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad, porque hay pecado en nosotros que nos inclina a ir en contra de ti. Por eso te rogamos de esa asistencia espiritual, que tu Santo Espíritu nos guíe para que el fruto que demos no sea el de nuestra carne, sino el tuyo, Señor, obrando en nosotros. Ponemos todo este tiempo en tus manos, rogando de tu asistencia y confiando en que nos escuchas, porque lo hacemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Será la porción en la que hoy estaremos meditando. Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. En este sermón que lleva por título, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dice la escritura, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi hermano, yo le invito a usted a que trate de recordar la última vez que tuvo en sus manos un billete o una moneda. Haga el ejercicio. Algo que usamos todos los días para comprar comida, para pagar cuentas, para sostener nuestra economía familiar. Pero yo te pregunto, mi hermano, ¿cuánto valor real tiene ese billete o tiene esa moneda? ¿Cuál es el valor real? ¿Cuál es el valor de ese último billete o moneda que tuviste en tus manos? En realidad, el metal del que está hecho la moneda o la fibra del papel del billete cuesta muchísimo menos que lo que representa el objeto. El valor del dinero no está como tal en el material, no está como tal en el papel ni en el metal. ¿De qué depende el valor del billete, de la moneda? Depende de la confianza y el acuerdo de toda la sociedad para decir, este pedazo de papel vale 10,000, vale 20,000 o vale 100,000. De hecho, el billete, ese mismo billete que tienes hoy, puede que años atrás haya sido estimado como demasiado. Y asimismo, puede que a futuro sea estimado como muy poco. Esto nos muestra algo. La convención humana es frágil. Cambia con los tiempos, puede devaluarse, es mutable, puede corroerse por la inflación, puede cambiarse por la impresión excesiva de billetes. Eso produce un cambio en el valor. En otras palabras,
El tesoro que confiamos en guardar en esas monedas no es algo que sea seguro, no es algo que sea eterno, es algo cambiante. Pero ahora, mis hermanos, nosotros consideremos otro tipo de tesoro. Algo que no depende de acuerdos humanos, algo que no depende de la inflación, algo que no se degrada con el tiempo ni que puede ser robado por ladrones. Y precisamente esos son los tesoros celestiales de los que Jesús nos habla. Y no son símbolos frágiles. No es algo meramente representativo. Esos tesoros celestiales, mis hermanos, son realidades eternas. Son valores firmes, sellados por Dios mismo, asegurados por su fidelidad. Y luego de esto, mis hermanos, viene la pregunta de Cristo. Una pregunta que resuena con más fuerza en nuestras mentes. Y se las pregunto, ¿dónde estás invirtiendo tu tesoro? ¿Dónde estás invirtiendo tu tesoro? ¿En lo temporal y lo corruptible o en lo eterno? Porque como leímos en nuestro texto base, según Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Yo quiero, amada iglesia, que el día de hoy nosotros lleguemos al centro del mensaje de Cristo en el Sermón del Monte. Una cuestión íntima, profunda y decisiva. ¿Dónde está tu corazón? Y yo quiero que durante el sermón y al final del mismo, tú te evalúes, mi hermano, y te preguntes realmente dónde está mi corazón. Y no quiero que lo respondas ahora inmediatamente, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a discernir y a entender realmente dónde está nuestro corazón. ¿Está anclado a las cosas de este mundo terrenal o realmente nosotros vivimos aquí pero puestos nuestros ojos en la eternidad? Jesús lo explica de un modo muy claro, mis hermanos, en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En la vida cristiana, Dios no nos llama solamente a obedecerle externamente. No se trata la vida cristiana solamente de cumplir con una serie de mandamientos. Realmente, mis hermanos, se trata de vivir con una transformación interna. A veces pudiésemos equivocarnos y pudiésemos creer que somos cristianos genuinos por cumplir en la práctica con algunas de las demandas divinas o porque nuestra conducta coincide con algunos de los mandamientos de nuestro Señor. A veces creemos que somos buenos cristianos porque todos los domingos vamos a la iglesia, porque cumplimos con nuestro diezmo u ofrenda, porque ayudamos a los que necesitan, porque oramos con los hermanos, porque ayudamos en la iglesia, servimos en la iglesia. Y nos decimos a nosotros mismos, qué buen cristiano soy. Pero hoy quiero invitarles, mis hermanos, a que reflexionemos en lo siguiente. Nosotros podemos hacer todas estas cosas, pero si nuestro corazón es movido por lo terrenal, por lo carnal, tales acciones no tienen un valor positivo delante de Dios. Tú puedes pretender hacer tus justicias delante de Dios, pero lo que la Escritura dice es que las justicias del hombre delante de Dios son trapos de inmundicia. El valor de nuestras acciones no está en las acciones en sí mismas, sino en lo que mueve esa acción, el
corazón detrás de la acción. ¿Acaso no es esa hipocresía la que Cristo criticaba de los escribas y de los fariseos? Porque a veces cuando nosotros pensamos en los fariseos, alguien podría cometer el error de pensar en el fariseo como un impío, como una persona desordenada, y no es así. El fariseo externamente podía verse como el cristiano más ejemplar, el creyente más ejemplar. Lo que Cristo criticaba del fariseo no era tanto lo que hacía, sino lo que estaba en su corazón, la intención de su acción. Amada iglesia, nuestros afectos, nuestras acciones, nuestra lealtad, nuestras prioridades deben someterse a la autoridad de Cristo. No basta tener por fuera una fachada piadosa si por dentro nuestro corazón está atado a lo terrenal. De nada sirve que por fuera tus acciones digan que eres un buen cristiano cuando por dentro tu preocupación más grande no es la eternidad, sino que tu preocupación más grande tiene que ver con lo temporal, con lo vano, con lo corruptible. Recuerda, hermano, el valor de nuestras acciones no está en las acciones en sí, sino en la voluntad que nos mueve a ejecutarlas. Y el corazón es la sede de la voluntad. La vida cristiana, mis hermanos, no se trata solamente de evitar el pecado externo. La vida cristiana también se trata de cultivar un corazón lleno del amor divino. La vida cristiana se trata de una que invierte para lo eterno, que vive en el hoy pero pensando en la eternidad. Y de hecho en el sermón de hoy vamos a ver esa advertencia que Jesús nos hace contra la falsa seguridad de los tesoros terrenales. Esos bienes que hoy brillan, pero que pueden desvanecerse con la polilla, con el óxido o los ladrones. Nos llama más bien el Señor a hacer tesoros en el cielo, a invertir en aquello que no perece. Lo que veremos hoy es una invitación a redirigir no solo nuestros recursos, sino también nuestro corazón. Y nuevamente, mis hermanos, mientras meditamos en este pasaje, la invitación es a que cada uno de nosotros se haga esa pregunta crucial: ¿dónde está mi tesoro? Y más íntimamente aún, ¿dónde está mi corazón? Y al final, ojalá que podamos responder con honestidad a esta pregunta y que salgamos desafiados a vivir con una cosmovisión bíblica correcta. Una vida centrada no en la riqueza de este mundo, sino en aquello que Dios valora eternamente. Les recuerdo una vez más el título de este sermón: ¿dónde está tu corazón? Y lo vamos a desarrollar, mis hermanos, a través de 3 puntos. En el primer punto, vamos a hablar de los tesoros terrenales de los que habla el pasaje. Primero, tesoros terrenales. Lo segundo serán los tesoros celestiales. El contraste que se nos presenta, tesoros celestiales. Y en el tercer punto, entonces, responderemos a nuestra pregunta: ¿dónde está tu corazón? Y ruego de verdad, mis hermanos, que este mensaje no sea tan solo uno que quede en nuestras mentes y que luego sea olvidado,
Porque el corazón del cristiano constantemente debe estar trabajando y pensando y cultivando para lo eterno. El Señor nos asista a través de su Santo Espíritu a lo largo de esta exposición para que estas verdades realmente puedan transformar nuestra forma de vivir. Pasemos entonces a nuestro primer punto: la corrupción de los tesoros terrenales. Dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Al comenzar este punto, mis hermanos, quiero que nos detengamos en la primera parte. No os hagáis tesoros en la tierra. Y quiero que entienda algo, mi hermano, esto no es una sugerencia del Señor. No es una sugerencia amable, es una advertencia urgente de nuestro Señor. Él nos está diciendo, no pongas tu corazón en lo que es inestable. No pongas tu corazón en lo que es frágil, en lo que es perecedero. Y nos menciona al menos dos peligros que acechan los tesoros terrenales, que son de los que estamos hablando en este primer punto. Y esos dos peligros, primero, la polilla, el primer peligro. Ahora, ¿por qué el Señor menciona esto? Tendríamos que irnos al contexto cultural. En su contexto cultural, gran parte de la riqueza, cuando se hablaba de tesoros en ese tiempo, de riquezas, esto se manifestaba en telas finas, en vestidos valiosos, en ropas bordadas, únicas. Esas prendas eran altamente apreciadas. Si alguno lo tenía, era considerado una persona de la alta sociedad, que tenía tesoros, que tenía riquezas. Pero ¿qué sucede? Que estas telas, estos vestidos, estas prendas eran vulnerables a insectos como la polilla. Estos insectos las devoraban sin que uno lo note hasta que ya era demasiado tarde. Esa imagen que utiliza el Señor revela cuán delicados y frágiles pueden ser los bienes más preciados de este mundo. Y por eso el primer peligro de los tesoros terrenales que el Señor menciona es la polilla. El segundo, los ladrones. Y aquí no estamos hablando de ladrones imaginarios, sino de ladrones reales. Jesús habla de aquellos que minan y hurtan. Nuevamente, remitiéndonos al contexto de estas palabras, en su tiempo las casas no son como las de ahora, eran de barro o ladrillos. ¿Y los ladrones qué hacían? Ellos podían excavar a través de las paredes para robar. Hoy en día, mi hermano, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Será que podemos decir que vivimos en un contexto más seguro, en donde no estamos expuestos a ser robados porque tenemos mucha seguridad? No, mis hermanos, esta realidad no cambia. Los ladrones no son algo nuevo para la sociedad. Y en ese sentido, los tesoros terrenales siempre van a estar en riesgo. Porque producto del pecado, siempre habrá personas dispuestas a tomar lo que no les pertenece. Ahora, juntando estas imágenes, estas apuntan realmente a la fragilidad de los bienes materiales. Eso es lo que nos quieren mostrar estas imágenes, la fragilidad de los bienes materiales. Estas imágenes juntas nos muestran la inseguridad a las que están expuestas nuestras posesiones. No importa cuán ricos seamos, no importa cuánto hayamos ahorrado, todo lo terrenal puede perderse, puede ser corrompido, puede deteriorarse, puede ser arrebatado. No hay en nada de esas cosas
seguridad. Mi hermano, si tu seguridad está en el dinero, no estás actuando bien. El que vive para los tesoros de este mundo no vivirá bien, tenga mucho o poco, porque a veces creemos que esto es un mensaje solo para los ricos y no es así, porque el que tiene poco también puede tener su corazón en las posesiones de este mundo, así sea como anhelo. Porque el que tiene mucho vive intranquilo. ¿Por qué? Vive con miedo de perder lo que ha conseguido, porque sabe que no hay seguridad en ello. Nunca va a tener paz. Y asimismo, el que tiene poco va a sentirse indefenso. Se siente desmayar por la carencia de recursos. Se desvive por conseguir lo que no tiene o lo que el Señor no le ha permitido tener. Y lo paradójico en el caso de este último es que si llegase a alcanzarlo, se va a dar cuenta de que aquello en lo que invirtió tanto, en lo que invirtió mucho, no es fuente de seguridad y confianza. Desde una perspectiva bíblica, esto nos lleva a una realidad más profunda. Si estamos atesorando tanto en este mundo, estamos poniendo nuestra seguridad y nuestra esperanza, mi hermano, en algo que no es confiable. Por tanto, nuestros corazones se vuelven esclavos del temor, miedo a la pérdida, ansiedad por la conservación, inseguridad por los bienes temporales. Ahora, mis hermanos, algo que también hay que aclarar, la invitación no es a que despreciemos la mayordomía. La invitación no es a que dejemos de trabajar. Este pasaje lo que nos presenta, mis hermanos, nuevamente es una advertencia. Una fuerte advertencia contra la codicia como una forma de idolatría del corazón. Porque si en tu semana tú te la pasas preocupado más de por cómo conseguir dinero, de que cómo agradar a Dios, entonces pregúntate, ¿dónde está mi corazón? El corazón humano es proclive a adorar aquello en lo que confiamos. Y si nosotros confiamos y anhelamos muchos esas riquezas, esos tesoros terrenales, estamos transformándolos en dioses pequeños. Estamos idolatrando, hermano. Y por eso esa exhortación de Jesús es revolucionaria. No se trata simplemente de dar más, sino de no construir nuestra vida sobre la polilla, no construir nuestra vida sobre el deterioro, sobre el robo. Nuestra vida, hermanos, no puede depender de lo que sabemos, puede fallar, puede variar, puede cambiar. Nuestro deseo no debe ser asegurar solo para nosotros mismos de forma egoísta. Así no vive el verdadero creyente. De hecho, así vive la persona del mundo. Porque eso es lo que la sociedad del presente enseña y promueve. Pero el verdadero creyente ve más allá. No se queda con las cosmovisiones terrenas. El verdadero creyente vive con una perspectiva en la eternidad, una perspectiva de eternidad, con una fe madura que reconoce que lo terrenal no es suficiente para guardar nuestro corazón. Y en este punto del sermón, mi hermano, invito a que te preguntes, ¿qué parte de mi vida he puesto en la reserva terrenal? ¿Qué parte de mi vida he puesto en la reserva terrenal? ¿Cuánto de mi identidad? ¿Cuánto de mis sueños, de mis planes, depende de mis bienes
aquí en la tierra. Evalúa tu mayordomía. Hermano, trabajar, ahorrar, planear para el futuro, eso es sabio. Pero debemos hacerlo con un corazón que no piense que esos planes serán nuestra última garantía. De hecho, el hombre puede planear muchas cosas en su corazón, pero a la final es Dios quien decide. Nuestros tiempos están en sus manos. Nosotros tenemos, sí, deberes, responsabilidades, pero descansamos en el Señor. No podemos sentirnos confiados cuando tenemos dinero, porque sea en lo mucho, sea en lo poco, nosotros debemos saber vivir bien, sea en la abundancia o en la escasez. Si estamos con Cristo, estamos bien, mi hermano. Y nosotros debemos vivir con dependencia de Dios. Debemos reconocer que el Señor es nuestra verdadera seguridad. Esa es tu verdadera seguridad en Dios, no tus cuentas bancarias, no tus ahorros. Eso no es tu seguridad. Y entienda algo, mi hermano, depender del Señor no es irresponsabilidad. Hay personas no creyentes que tildan a los cristianos sinceros de conformistas, de mediocres, de los que se alegran con poco. Y mi hermano, no tiene usted que ofenderse por esa clase de comentario. Si la razón por la que dicen eso es porque el dinero no es la prioridad de nuestras vidas, entonces incluso debemos verlo como un halago, porque significa que para nosotros hay algo más grande que lo material. La fe del cristiano ve más allá de los muros de barro, ve más allá del desgaste natural, va más allá de la polilla de este mundo. Así que al reconocer la fragilidad de lo que atesoramos en la tierra, abrimos ese camino para escuchar la invitación de Jesús a algo mucho más seguro, a algo eterno, tesoros en el cielo. Y con esto en mente, pasamos a nuestro segundo punto, la construcción de los tesoros celestiales. Ya vimos la corrupción de los tesoros terrenales y cómo el creyente no debe idolatrarlos, no debe desgastarse por ello o confiar en ello. Veamos ahora, segundo, la construcción de los tesoros celestiales. El siguiente versículo, Mateo 6:20, dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Vemos entonces que Jesús no solo nos advierte de lo frágil que es acumular tesoros en la tierra, sino que inmediatamente nos muestra el camino que sí debemos seguir. Inmediatamente nos muestra una alternativa más segura y eterna. Aseos, tesoros en el cielo. Y nuevamente, mi hermano, esto no es un consejo del Señor sobre finanzas. Esto nosotros como creyentes no debemos verlo como algo opcional, no es un simple consejo pasivo. Estas palabras son un mandato, son un imperativo. Y mire cómo está construido desde lo gramatical. Aseos, tesoros en el cielo. Eso es algo que cada creyente debe hacer conscientemente y en obediencia a la instrucción del Señor. Ahora vemos también en este versículo que Jesús describe el tesoro celestial con las mismas categorías que usó para describir el peligro de lo que hay en la tierra. Allí en el cielo, ¿qué dice el Señor?
no hay polilla, no hay ladrones. ¿Y qué significa esto? Si lo contrastamos con el punto anterior, significa que esos tesoros no están sujetos a destrucción. Los tesoros celestiales no están sujetos a corrupción, ni moral ni física. Los tesoros celestiales no pueden ser robados porque allí no hay ladrones que minen, que hurten. Y si seguimos con ese contraste, mientras los tesoros terrenales producen inseguridad y desconfianza, ¿qué producen los tesoros celestiales? Lo contrario, seguridad. Son duraderos. Y mis hermanos, usted debe ser consciente de algo. La forma en la que nosotros vivimos aquí en la tierra impacta nuestra eternidad. La forma en la que nosotros vivimos aquí en la tierra impacta directamente nuestra eternidad. Mis hermanos, en contraste con lo terrenal, los tesoros en el cielo no son símbolos vacíos, no son meras representaciones, son realidades, realidades espirituales con valor eterno. Y ahora, algo que debemos tener en cuenta, hablando del corazón, no se trata de hacer entonces buenas obras en este mundo para entonces ganar puntos y que nos den allá en el cielo riquezas. Eso no es la intención. Se trata más bien de reflejar en esta vida un carácter que sea transformado y conformado al de Cristo, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Ahora de pronto usted se preguntará, pero en sí, ¿qué es acumular tesoros en el cielo? ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Mi hermano, una respuesta simple que yo le podría dar es obedecer a Jesús. Hacer tesoros en el cielo es obedecer a Jesús y depender de lo que perdura para siempre. Eso es hacer tesoros en el cielo. Obedecer a Jesús y depender de lo que perdura para siempre. Acumulamos tesoros en el cielo cuando servimos de forma sacrificial. Y no estoy hablando solamente de dinero. Nuestro tiempo, talento, energía son cosas que cuentan. Cuando movidos por un espíritu correcto servimos a otro, estamos acumulando tesoros celestiales. Cada acto de amor, cada sacrificio hecho por el reino, podemos verlo como cumplimiento a este mandato. Acumulamos tesoros en el cielo cuando tenemos una vida espiritual constante. La oración, la lectura de la palabra, la fidelidad en la santidad. Estas disciplinas también cuentan como cumplimiento de este mandato. Cuando cultivamos una comunión profunda con Dios, estamos entonces construyendo un carácter que trasciende lo temporal. Cuando también hacemos tesoros en el cielo, cuando estamos sufriendo en medio de la prueba y damos gloria a Dios. Eso es hacer tesoros en el cielo. El sufrimiento, mis hermanos, las pruebas que el Señor nos permite vivir, experimentar, son una gran oportunidad para pensar en la gloria futura. Cuando nosotros soportamos la prueba con fe y no con amargura, estamos invirtiendo en el cielo. Cada lágrima, cada renuncia es un tesoro que Dios guarda. Y mis hermanos, algo que debemos entender, el dinero que hoy tenemos,
sea mucho, sea poco, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y este es un tema complejo cuando se habla de dinero desde el púlpito, porque lastimosamente muchos mercaderes de la fe incitan a los miembros de las iglesias a que den de su dinero, pero para fines que no son de beneficio de la iglesia, para fines que realmente no aportan a la extensión del reino, sino que lo hacen para beneficio propio y carnal. ¿Y qué produce esto, mis hermanos? Esta realidad ha llevado a muchos creyentes a no dar de lo que Dios le ha dado. Y esto también es un error. No es bíblico. Parte de lo que hoy Dios nos permite tener también debe usarse para edificar el reino. Nosotros, como miembros de una iglesia local, debemos sostener a la iglesia con nuestros recursos. Eso es lo bíblico. Como cristianos debemos cumplirle a Dios y darle de lo que nos ha dado. Ahora, mi hermano, si tú prefieres quedarte con lo primero, que hay líderes que roban, que hurtan y que no utilizan ese dinero de forma correcta, y si te quedas con eso porque te cuesta lo último, te cuesta entender y aplicar lo que es bíblico, o en otras palabras, si te cuesta diezmar, si te cuesta ofrendar, es posible, hermano, que tu corazón no esté en la eternidad, sino en los tesoros de este mundo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y con esto en mente, entonces pasamos a nuestro último punto. ¿Dónde está tu corazón? Acabamos de leer lo que dice Mateo 6:21. Prestemos atención, mi hermano, a las palabras de Cristo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y aunque suena bonito, hermano, estos son más que palabras bonitas. Estas palabras revelan una realidad espiritual poderosa. Jesús nos revela que lo que más valoramos en la vida no solamente define nuestras decisiones, sino que también define lo que nos constituye por dentro, lo que hay en nuestro interior. Cuando nosotros hablamos de un tesoro, ¿qué piensa usted? Cuando nosotros hablamos de tesoro, no nos referimos únicamente a un billete, a la moneda, a oro o a posesiones terrenales, que es en lo que posiblemente algunos pudiesen pensar. Cuando hablamos de tesoro, Jesús está hablando de aquello que para nosotros tiene más valor. Jesús está hablando también de aquello que atesoramos con el alma, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras seguridades, nuestros proyectos. Eso que detrás de cada elección susurra, esto es lo más importante para mí, esto es lo que yo quiero. ¿Qué es lo más importante para ti, mi hermano? ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando piensas en tu vida, ¿cuál es la meta de tu proyecto de vida? Y luego que respondas a esas preguntas, entonces hazte la siguiente. ¿Dónde está tu corazón? Cuando el Señor dice corazón, no habla solo de una emoción, no habla de sentimentalismo. Ya lo mencionaba antes, el corazón es la sede de la voluntad.
Es la sede del pensamiento. Los afectos profundos, la memoria, todo eso tiene que ver con el corazón. Y asimismo el corazón es el motor interior de nuestra vida espiritual. Así que este versículo nos enseña una realidad que nosotros no debemos ignorar y que no podemos evitar. Nuestro corazón se inclina hacia aquello que hemos decidido valorar como nuestro tesoro. El corazón se inclina hacia aquello que hemos decidido valorar como nuestro tesoro. Ahora, si esas riquezas están en lo temporal, en lo que se puede romper, en lo que se puede perder o robar, nuestro corazón está arraigado a algo que es inestable. Y la persona que vive así, hermano, no va a tener paz. Vivirá con ansiedad, vivirá con miedo a la pérdida, vivirá protegiendo lo que atesora, pero que es cambiante e inestable. Pero si nuestros tesoros, por el contrario, están en lo eterno, si nuestros tesoros están en la comunión con Él, en obras para su reino, entonces nuestro corazón volará hacia lo alto. Porque habremos descubierto algo, hermanos, que no puede ser corrompido. Algo que produce verdadera paz y confianza. Porque solo Él, solo el Señor nos hace vivir confiados. Amada iglesia, si nosotros no dirigimos nuestros afectos hacia Dios, si lo eterno no es la prioridad de nuestras vidas, no estamos viviendo correctamente. La verdadera piedad no es obedecer las reglas. La verdadera piedad no es solo asistir a la iglesia. La verdadera piedad, y de hecho al Señor se lo preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama a Dios con todo tu corazón. La verdadera piedad es hacer de Dios lo más importante de nuestras vidas, pero no de palabra, de hecho, de pensamiento. ¿En qué piensas más, mi hermano, en tu día a día? Y después pregúntate, ¿dónde está mi corazón? Debes darle prioridad a lo que trasciende a lo eterno. La verdadera piedad es darle a Dios la verdadera posición que debe ocupar en nuestros corazones. Y poder así deleitarnos en su presencia, descansar en su gracia, vivir para su gloria. Esa sí es la mejor forma de vida. Hermano, examina tu interior y examínalo con seriedad, no de forma superficial. En cada creyente hay una lucha constante. El pecado aún vive. Y el pecado, mis hermanos, es seductor. El pecado puede retorcer nuestras pasiones incluso cuando hemos sido regenerados por la gracia. ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros, mis hermanos? Primero, una implicación, el peligro. Podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos predicar, podemos hacer obras buenas. Y sin embargo, si no hemos puesto el tesoro en Cristo, nuestro corazón puede estar dividido.
Y de ser así, puede que estemos amando más al mundo de lo que amamos a Dios. Esta es una vida que no es vida. Ahora hay una alternativa. Hay una senda de libertad. Nuestro corazón cambia cuando decidimos vivir para lo eterno, cuando decidimos invertir para lo eterno. Nuestro corazón empieza a descansar. ¿Por qué? Porque ya su seguridad no va a estar en algo que se desvanece. Cada acto de servicio, cada renuncia, cada lágrima ofrecida por amor al reino es una semilla en el cielo. Nuestras decisiones cotidianas. Recuerde que corazón y voluntad están relacionados. Nuestras decisiones es porque tenemos voluntad, es porque tenemos corazón. Nuestras decisiones cotidianas, es decir, cómo gastamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestros recursos, cómo respondemos al sufrimiento, comienzan a tener una dimensión eterna. Esa es la invitación, mi hermano, a que nos hagamos un examen profundo y a que nos preguntemos con honestidad, ¿dónde está mi tesoro más preciado? ¿Dónde está mi tesoro más preciado? ¿En lo que pasa o en lo que dura para siempre? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está anclado en lo terrenal o se eleva a lo celestial? Mi hermano, si has descubierto que parte de tu tesoro está en lo equivocado, no te desanimes. Hay gracia para cambiar. Debes orar con todo tu ser, orar a Dios. Pídele al Espíritu Santo que reoriente tus afectos, que te enseñe a amar lo que Dios ama, que aplastes con tus ánimos el suelo inestable de este mundo y que eleves tu corazón hacia lo eterno. Hermanos, al llegar ya al final de este mensaje, volvemos una vez más al corazón de la enseñanza de Cristo. Nuestros tesoros no son meramente cosas exteriores. Nuestros tesoros revelan lo que somos por dentro. Y si usted ha escuchado bien, si hemos escuchado bien, hemos visto cómo lo que atesoramos, y sea terrenal o celestial, condiciona nuestro corazón, condiciona nuestras pasiones y nuestra vida interior. Amada iglesia, en el corazón de todos hay un tesoro, sea del pecado o de la gracia. Y ese tesoro crece con lo que gastamos de él. Cuando nosotros más invertimos en lo eterno, más crece la gracia. Así que Dios nos llama hoy a un examen honesto y profundo, a preguntarnos qué valoramos más, a qué le estamos regalando nuestro afecto, nuestra voluntad, nuestro ser. Mi hermano, Dios nos llama hoy a reorientar nuestra vida para que nuestro tesoro no esté en lo que se corrompe, sino en lo que permanece para siempre. Y con esto en mente, mis hermanos, y antes de orar, le invito a que haga ese análisis intensivo de su vida, de sus expectativas, y que entonces pueda reflexionar, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu corazón?
El Señor nos guía a través de su Santo Espíritu y ponga en nosotros un corazón que haga de lo eterno la prioridad de nuestras vidas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre,